Comenzamos un nuevo podcast del Sistema Africano de Protección de Derechos Humanos. Para empezar, vamos a ver un poco de historia. Lo que buscan estos países es desprenderse de lo atado que se sentían a la colonización de algunas potencias europeas por el año de 1960. Estas potencias frenaron la entrada de derechos humanos por esa época. En el siglo XX, estos países proclamaron su independencia y algunos se incorporaron a la Organización de Naciones Unidas, en relación con sistemas ya establecidos en el marco internacional. El Sistema Africano de Protección de Derechos Humanos, en primer lugar, la Organización de la Unión Africana fracasó en la búsqueda de la paz y la seguridad del continente. Este Sistema Africano de Protección de Derechos Humanos empieza recién en el año de 1981, cuando este surge a partir de la Carta Constitutiva de la Unión Africana en el año 2000, el cual adoptó la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Este tratado es el primer instrumento africano de derechos humanos. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Antes de nada, la Carta, nacida en 1981 y conocida como la Carta de Banjul. Con relación a la Carta, esta no va a contener una enumeración de derechos que se refieren a la vida, a la salud, a la integridad de la persona, sino va a referirse a la obligación que tienen los estados africanos de respetar y garantizar los derechos humanos y de los pueblos. El Sistema Africano de Protección de Derechos Humanos contiene derechos civiles, políticos, a la vida, a la salud, a la integridad y a la libertad. Los derechos económicos, sociales y culturales y de los pueblos se encuentran garantizados. Además, los de tercera generación, los derechos a la paz, a un medio ambiente limpio y al desarrollo se encuentran a la par, con una secuencia en un solo documento. Los derechos humanos no solo se reclaman desde la visión individual en su condición de un único titular de derechos, sino que este sistema plantea la noción de colectivos o pueblos que sean titulares de derechos y se plantean como primer derecho la autodeterminación de los pueblos con relación a la descolonización y a la independencia, con la visión de tener algo que sea suyo, algo que pertenezca a estos pueblos. Esta innovación es la que contempla la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. La Carta Africana es el primer instrumento regional obligatorio por tratarse de un tratado internacional y no de una mera declaración. En cuanto a la Carta, no solamente reconoce derechos, sino que también establece deberes, es una corresponsabilidad para el ejercicio de derechos humanos. No es una sola obligación del Estado, la garantía de los derechos, sino que también va a ser parte de la responsabilidad de los ciudadanos. Todos tenemos deberes y derechos. Hay una correlación. La Carta Africana no plantea suspensión de derechos, pues en el ejercicio legítimo de los derechos humanos no plantean peligros a los estados. En cuanto a los estados africanos, por todo lo que vivieron a lo largo de la historia, limitan el estado de excepción. La Carta Africana de Protección de Derechos Humanos y de los Pueblos ha resuelto establecer al estado de excepción de última ratio y permite la suspensión de derechos, pero los estados deben justificar plenamente que necesariamente necesitan la suspensión de estos derechos para poder resolver la incertidumbre que amerita el estado de excepción. Lastimosamente, en estos estados se ha vivido una época muy sangrienta a lo largo de la historia. Cuentan también con otros instrumentos de protección de derechos humanos. La Convención de la Unión Africana sobre los Refugiados de 1969, Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, Protocolo sobre Derechos de las Mujeres de África del 2003, Declaración y Plan de Acción de Grand Bay, organismos del Sistema Africano de Protección de Derechos Humanos. Este cuenta con dos: un organismo cuasi judicial, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y un organismo jurisdiccional, que es la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. La Comisión Africana lastimosamente no funciona permanentemente. Para que llegue una denuncia a la Comisión Africana se tiene que agotar todas las vías judiciales en el ámbito interno del Estado. Por eso la Comisión es de carácter subsidiaria. Su competencia se da en razón de la materia, de la persona, del lugar y del tiempo. La Comisión Africana recibe las denuncias individuales concretamente de promoción, protección y de interpretación. La Comisión Africana tiene procedimientos relevantes, entre ellos la denuncia entre particulares y las denuncias entre los estados, la recepción de informes periódicos de los estados. La Comisión Africana, para que exista la competencia entre el Estado, debe manifestar su decisión de someterse a la jurisdicción mediante la ratificación. La Comisión extiende un informe final con recomendaciones a través del cual se establece la existencia de violaciones a derechos humanos por parte de los responsables, que son los Estados. Los informes periódicos. A continuación, esos tienen por objeto que los estados expliquen a la Comisión las medidas legales, administrativas y judiciales que han adoptado para cumplir con lo establecido en la Carta Africana de Protección de Derechos Humanos y de los Pueblos. Informes periódicos de carácter preventivo.
No se habla de una víctima en concreto, sino de la institucionalidad del Estado. ¿Por qué se da el incumplimiento de estos informes? Porque los estados africanos tienen una tradición jurídica consuetudinaria, por lo cual arreglan sus conflictos de forma verbal, con una justicia restaurativa, y piensan que se debe dar igual en el sistema africano de derechos humanos. Los africanos siempre lucharon por su independencia y ven a estos sistemas africanos como una interferencia de su soberanía. La Comisión Africana tiene facultades para interpretar las disposiciones de la Carta a solicitud de cualquier Estado parte, de algún órgano de la Unión Africana o cualquier organización africana legalmente reconocida por esta. La Corte Africana sobre los Derechos Humanos vigente desde 2004. Antes de nada, únicamente la Comisión y las organizaciones intergubernamentales y los Estados tienen acceso directo al tribunal. Además, el Estado involucrado debe haber realizado la declaración en la que acepta la competencia de la Corte. El mecanismo de pares. En concreto, este fue creado por la Unión Africana en un mecanismo de carácter político. Este busca con el diálogo, la persuasión moral entre estados iguales para hacer una reflexión de los derechos humanos que se están violando y que ponen en riesgo la sostenibilidad de la democracia y de la gobernabilidad. Conclusiones. Bueno, en conclusión decimos que este sistema es diferente a los demás sistemas internacionales. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, los derechos a la paz, a un medio ambiente limpio y al desarrollo se encuentran a la par, con una secuencia en un solo documento. Esto es lo novedoso de este sistema. El sistema plantea también la noción de colectivos o pueblos que sean titulares de este derecho. No tiene una visión solo individual. La Carta solamente reconoce derechos, sino que también establece deberes. Eso también es algo novedoso. La Carta Africana no plantea suspensión de derechos. Con esto hemos terminado nuestro podcast. Espero que les quede claro lo que fue el sistema africano de derechos humanos. Muchas gracias.